Bueno, muchas gracias por la invitación en esta mañana y primera vez que estoy en esta red, sí que muy motivado de poder conversar con ustedes y plantear algunas de las investigaciones que me ha tocado realizar en Chile y en Perú. En este caso elegí un caso muy local, que es mi ciudad de origen y mi ciudad, la ciudad donde vivo, que es Concepción. Es hoy día la segunda ciudad del país. En algún momento fue la capital, al inicio de la colonia, sede de la Real Audiencia, y posteriormente pasó a ser la principal ciudad de la Guerra de Arauco, es decir, del proceso de choque entre las culturas originarias de esta zona con el Imperio Español. Bueno, en este caso estamos enfocados a conversar sobre los temas y acciones de resiliencia que se produjeron a partir de los terremotos y maremotos que ocurrieron en el periodo colonial, que fueron cuatro, ¿ya? Es decir, cuatro importantes. Hay algún debate si hubiera habido algún otro pequeño más dando vuelta por ahí, pero fundamentalmente los que dejaron documentación son estos cuatro: 1570, 1657, 1730 y 1751. Ya, de 1570 muy temprano, evidentemente. La ciudad se había fundado recién 20 años antes, aproximadamente. Pero para entender esto, nuestro territorio común, ya sacándonos la contaminación de la geopolítica actual, ¿no es cierto?, republicana, en realidad nuestro territorio ancestral está marcado por toda esta cordillera que nos une y al mismo tiempo nos divide, y que nos da una acción y un reflejo de cómo el territorio ha respondido a los megacataclismos y ha formado esta cordillera que en muchos casos son dos cordilleras paralelas. Nosotros tenemos la de la costa y la cordillera de los Andes. Es decir, de la costa mucho más antigua y la cordillera de los Andes más joven. Pero para este periodo, estamos hablando del 1500, nuestros territorios ancestrales, desde el punto de vista de la visión europea, no existen, no son conocidos por ellos, y por lo tanto podemos tener imagen de 1529, donde todavía el Imperio Español no ha llegado a la zona actual chilena y tampoco a Concepción, donde todo el sur del Perú y gran parte de Chile no está dibujada, no existe, no está en el imaginario, y es un territorio a expandir, a dominar. Sí, ya es conocido poquitos años antes el Estrecho Magallanes, y por lo tanto eso está catastrado, se conoce su existencia, la importancia, pero el territorio entre medio de toda esa costa del Pacífico Sur no es conocida todavía por el Imperio Español. Y en el fondo, como tenemos poco tiempo, vamos a ir avanzando bastante rápido en algunos procesos. La invasión española va produciéndose desde la zona de Perú hacia Chile, hacia el sur. Valdivia, por ejemplo, en carta al rey muy tardía, 4 años o 5 años después que ha salido de Cusco, dice que sepa vuestra majestad que esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, se refiere a Santiago de Chile, es el primer escalón para armar sobre él los demás e ir poblando por ellos toda esta tierra a vuestra majestad hasta el estrecho de Magallanes y Mar del Norte. Ese es su objetivo declarado, ¿ya? Eh, que él va a llegar, aunque no tiene autorización, porque las autorizaciones se iban dando por una cierta cantidad de distancia. Él no tiene autorización de llegar al estrecho de Magallanes, está en potestad de otros empresarios de conquista, y él dice que el rey lo va a hacer. Pero en rigor, lo que demuestran los hechos es que él va haciendo ciudades de avanzada después de Santiago, una de ellas será Concepción, en búsqueda de oro. O sea, la ciudad siempre está vinculada a un lavadero de oro y un puerto de salida de ese oro, de poder embarcarlo. Y para el caso de esta ciudad, ya que empieza a conformarse alrededor de 1550, 1551, ya en 1554 tiene un primer ataque mapuche que incendia toda la ciudad y se pierde toda la documentación. El 55, un nuevo ataque mapuche completo exitoso.
El 570, como vimos, un terremoto y maremoto. El 1647, otro similar. En 1730, maremoto y temblor, es decir, porque el epicentro es muy al norte, en la zona de Valparaíso-Santiago, históricamente, es decir, en los periodos de los últimos 500 años, cuando tenemos un gran terremoto en la zona de Valparaíso-Concepción, en Valparaíso-Santiago, en Concepción es solo un temblor grande, no alcanza niveles de terremoto, es decir, hay daño, pero no tiene el nivel de catástrofe, y viceversa, cuando hay un gran terremoto en la zona de Concepción, en Santiago-Valparaíso es un temblor grande, con ciertos daños, pero no catastróficos. Bueno, todos sabemos que después con las mediciones de los últimos siglos está el famoso cinturón de fuego del Pacífico y todas las áreas de encuentro de placas que son em, de alto registro, pero que en el fondo son de registros muy recientes y por lo tanto podemos ver el sur de Sudamérica con poco registro y eso ha quedado en la imagen, por ejemplo, en la zona de Coyhaique, que yo he tenido amigos de esa zona y contaban en los años 90 que en Coyhaique no temblaba. ¿Ya? Y eso, claro, no temblaba para su generación, para el siglo XX, hasta que vinieron los primeros terremotos. En el fondo tiembla igual, están en encuentro de placas, pero es más espaciado temporalmente estos eventos. Estando ya en encuentro de placa es una cosa de tiempo. O sea, no sabemos cuándo viene, pero va a venir. O sea, es inevitable que Coyhaique y esa zona tenga también terremotos de gran intensidad. De hecho, es cordillerano. Por lo tanto, ya con esos dos elementos en la mesa es suficiente para saber que eso va a ocurrir en algún momento. Lo que pasa es que el poblamiento occidental tiene apenas 100 años. Entonces, de principio del siglo XX, y por lo tanto esas generaciones nunca vivieron y se generó este mito que era una zona sin terremotos. Bueno, volvamos al caso de Concepción, que está en una bahía importante, grande, como se ve ahí. Y bueno, ¿cuál es la gracia? Porque uno dice, pero Concepción podría estar aquí, más allá, más acá. Bueno, ¿por qué está ahí? Porque hay un lavadero importante, al igual que Santiago, al igual que La Serena, al igual que Villarrica, al igual que Valdivia, todas las ciudades en el fondo que están en ese periodo, más un puerto asociado de salida o de llegada, porque en el fondo la invasión a estos territorios se produce, como todos sabemos, por una doble vía, terrestre y marítima, para generar el avance de las tropas. Se dividen las tropas y toman dos caminos distintos para ir asegurando el avance y el abastecimiento eh, eh, de inversión, porque como inversión de capital, el avanzar territorialmente tenías unos ciertos socios iniciales y que un cierto avance posterior empezaba a llamar la atención de nuevos socios. Entonces, el mar permitía la llegada de ese capital necesario para invertir en expandir la inversión, por lo tanto, en la creación de ciudades. Y los lavaderos, que en este caso es Quilacoya, que en la documentación se menciona como Quilla o Quillacura, hoy día llamado Quilacoya, está probablemente muy marcante, o sea, no probablemente, es evidentemente la hipótesis, es el elemento detonador de que se llegue a generar una ciudad costera, una ciudad puerto en este lugar. Recordemos que ya en esta época se tendía a evaluar que ojalá no se fundaran ciudades puertos porque eran muy susceptibles de los bombardeos y de la invasión extranjera, entonces que estuvieran en cierta forma retranqueadas y tuvieran un puerto, un habitar menor hacia los bordes. Pero las ciudades, ¿qué son las ciudades? Ese es un concepto que, primera pregunta, ¿por qué un arquitecto y alguien especialista en el tema, con maestría en temas de patrimonio, de conservación del patrimonio, se interesa en los temas de los procesos históricos? Porque es lo primero que hacemos para poder intervenir. Para poder trabajar en patrimonio, lo primero que hacemos, el paso uno, es el trabajo de toda la documentación, de entender el bien patrimonial. Y ahí yo me fui dando cuenta que cuando trabajaba el concepto de ciudades o de edificios, la historiografía chilena era muy escueta en cuanto al análisis de la materialidad de las ciudades, de los territorios, de los edificios. Porque incluso se conversaba mucho en los años 90 que todas las zonas de fuertes que tenemos nosotros no existía nada, habían desaparecido y por lo tanto no había nada. Y él dice, pero ¿y las fundaciones? ¿Y los fosos? O sea, un plano de un fuerte del 1600, del 1700 era considerado una foto de un abuelito difunto, del tatarabuelo que ya no está, y para colgarlo en un museo. Y dije, pero si ahí está clarito con la forma del foso, o sea, busquémoslo, busquemos el sitio y están los restos arqueológicos de las batallas, del habitar, la basura doméstica, distintas cosas. Y por lo tanto, hay una materialidad que
la disciplina de la arquitectura del patrimonio podía aportar a las relecturas de la documentación y un aporte a la historiografía. Entonces, también aquí vamos a que cuando empecé a ver este tema de estudiar los terremotos de mi ciudad, bueno, todos hablan la ciudad de Concepción, la ciudad de Concepción, pero ¿qué ciudad? De historiografía no se preguntaba qué ciudad era. O sea, daba lo mismo si la ciudad, el terremoto era 1750 o de 1570, era la ciudad de Concepción, como si fueran sinónimos, ¿ya? Equivalentes. Uno dirá, "Pues, un poquito más grande, más chica". No, en realidad no estaba estudiado qué es lo que se está destruyendo, ¿ya? Cuando alguien dice un documento de 1751 dice que se destruyó gran parte de la ciudad, es lo mismo que el de 1570 que diga que se destruyó gran parte de la ciudad. Evidentemente no. El de 1570, por ejemplo, tenemos muy poca documentación. Me llamaba la atención en la evaluación historiográfica de lo que ya está, que se daban conclusiones concretas y muy drásticas de lo sucedido, y resulta que son dos documentos. Dos documentos, un relato del cabildo y un relato anónimo de un sacerdote, y más o menos eso es, no hay ningún plano, no hay mayor desarrollo. Entonces, son totalmente insuficientes para poder diagnosticar el daño real que tuvo ese terremoto y maremoto. ¿Qué pasa? Que es de una ciudad de 20 años y todo el ejército español y en el fondo la comunidad que está en la ciudad prácticamente no conoce los terremotos, nunca los ha vivido. Pero ¿qué pasa? 1570 y se habla que la documentación señala que prácticamente no hubo fallecidos. Y por otro lado se destruyó toda la ciudad. 1500, 1751 se destruyó toda la ciudad, dice la documentación, y hubo muchos fallecidos. Entonces, ¿qué hace que en un terremoto haya pocos fallecidos y en otro muchos? Hipótesis: 1570, una de las que sí lo señala la documentación posterior, es que se estableció el rito de la Santa de la Ermita, de la Virgen de la Ermita, perdón. ¿Ya? Entonces, se estableció que en el cerrito contiguo a la ciudad se hace una ermita y se conmemora el terremoto maremoto de esa fecha, y que en el fondo la Virgen lo salvó, y lecturas de ese tipo. ¿Qué es lo que es eso? Eso no es nada más y nada menos que el tren tren mapuche. El tren tren indígena, que es un relato de enseñanza ancestral que dice claramente que cuando hay mucho movimiento de tierra y agua, la serpiente, graficada en la serpiente del agua y la serpiente de la tierra, entra un conflicto que dura mucho tiempo y que lo primero que hay que hacer es subir al cerro más alto del sector. Y ese cerro más alto del sector, al ser Tren Tren la culebra de la tierra y Cay Cay la del agua, se llama por extensión también Tren Tren. Es decir, es como una loma es como subirse al lomo de la culebra, en el fondo. Que son metodologías de enseñanza, de transmisión, porque en el fondo son transmisión, como lo entenderíamos hoy día, películas para todo espectador. ¿Ya? Una mala lectura haría decir, hoy qué infantil o qué básica la forma de enseñanza, ¿no? Es una forma de enseñanza muy amplia, muy meditada, que permite que un niño pequeño, hasta un abuelo, lo entienda y se comparta en familia esa lectura y sea, por lo tanto, inclusiva en cuanto al conocimiento y a la transmisión de ese conocimiento, y por lo tanto la relevancia que tiene es que evita el fallecimiento de personas por el maremoto, lo cual ocurrió para 1570. Es decir, aquí hay que tener una importancia, que la ciudad era muy, muy pequeña. Esto es una imagen iconográfica, no más de 1600, pero lo que es relevante es esto. Las ciudades del 1500, reitero que en Concepción no tenemos el plan original, pero esta es de San Juan, de la década de 1560, de la misma gobernación, con el mismo equipo, ciudades, sabemos siquiera de 50 vecinos alrededor. 50 vecinos caben, nadie se hace esa pregunta, 50 vecinos, ¿en cuántas manzanas caben? Tan fácil, 4 por 4, 5 por 5 manzanas, caben todos, los 50 vecinos. Más los edificios públicos, más los edificios eclesiásticos, forman, esto es una ciudad más o menos en el 1500, en ese periodo. ¿Ya? ¿Concepción escapó a este modelo? No, está en el mismo modelo porque se habla de si la documentación señala 50 vecinos en las fundacionales.
Por tanto, la ciudad no ocupaba todo este pequeño valle y grandes zonas estaban deshabitadas. El terremoto de 1657, terremoto y maremoto, nos sumará un poco más de información eh, y algunos relatos, sobre todo relatos un poquito posteriores. Por ejemplo, en el de Santiago, de 10 años antes nomás, el oidor de la Real Audiencia, Nicolás Polanco de Santillana, en Carta al Rey, le señala que, refiriéndose a al terremoto que acaba de ocurrir en Santiago en 1647, que tiene causas naturales de que provienen y no son nuevos en el mundo. Muy importante este documento y este relato porque es el que más antiguo tengo catastrado de que alguien que hable que el origen de los terremotos no es religioso, no es divino, no es un castigo divino que se va a mantener hasta en 1800 sin problema. Entonces, esto empieza a generar una discusión en que los terremotos tienen causas naturales y no de castigo divino, por lo tanto se pueden repetir independientemente del comportamiento de la sociedad que compone esa ciudad. Entre medio del siguiente terremoto, eh, tenemos ya un mayor desarrollo de la ciudad. La ciudad ha crecido sobre este damero, que no es damero, sobre esta retícula eh, eh, de 4x4 o 5x5 manzanas aproximadamente, y ha crecido al otro lado del estero. La documentación relata que la primera traza está entre dos ríos y hacia lo que se ve en pantalla, hacia el lado izquierdo, es el crecimiento hacia el sector que se llama Cantarrana. Entonces, cuando uno también, aquí hay un buen ejemplo de los errores que se pudieran cometer si uno no analiza la ciudad con respecto al periodo que está estudiando. Si la documentación dice para el 1600 y 1700 que Cantarrana se inundó con las aguas del mar y quedó a muy mal traer esa zona por ser más baja, eh, pudiéramos decir entonces, en 1570 Cantarrana se salvó. Y el mar no llegó a Cantarrana en 1570 porque ningún documento dice que Cantarrana se inundó. Bueno, lo que pasa es que para 1570, como vamos demostrando, Cantarrana como parte urbana no existía. Es una expansión de la ciudad posterior. Por lo tanto, no vamos a encontrar un documento que nos diga que eso se dañó. De nuevo, en este periodo entre terremotos, ya empezamos con la ilustración. Entonces, la ilustración empieza a aportar mucho mayor documento de descripción de documentos que pasan de tener una o dos fojas a cuatro o cinco fojas de detalle, de descripciones y planimétricos. Tenemos la elevación más antigua conocida para la ciudad y un trabajo, un levantamiento de parte de todo el conjunto de levantamientos que realizó Fresier, la expedición de Fresier. Entonces aquí vemos que ya la ciudad está muy consolidada, ahora el estero lateral quedó al medio de la ciudad y la ciudad se desarrolló a los dos lados. ¿Por qué se desarrolla entre dos ríos? Porque eran las recomendaciones del 1500. La recomendación del 1500 también dice que el río no pase por la ciudad. Y aquí tenemos el río por la mitad de la ciudad. ¿Por qué? Porque el río nunca estuvo en la mitad en el 1500. ¿Por qué no se hace que el río pase adentro de la ciudad? Porque es fácil contaminarlo por el enemigo desde afuera. Entonces, eh, el crecimiento hacia el sector que ahí se indica ya el concepto, el término cantarrana, es más bajo y por lo tanto, claro, la ciudad fundacional es un par de metros más alta y esa zona más baja, por lo tanto, más húmeda. Hubo arquitectura en palafito, según documentación colonial también que hemos encontrado, eh, que ya no existen, pero que estuvieron en ese periodo. Y aquí, muy importante, hacia arriba, hacia el cerro, está con el número 8 ahí, la ermita, que en el fondo es lo que yo les contaba. Ese es el cerro, ese es el tren tren. Pero el tren tren indígena, eh, en el proceso de invasión cultural, se es eliminado su concepto y se reemplaza el tren tren y el caicai por la Virgen, en este caso. Acá lo vemos más de cerca, como el número 8 que vemos arriba está donde estuvo la ermita conmemorativa, ¿no es cierto? Y acá están los dos esteros pequeños, donde está la ciudad fundacional, donde A y B es la plaza, ¿ya? Y está el trazado eh, que debería haber sido el original. Y hacia el sector derecho está 5 o 6 otras congregaciones, son sectores de expansión de la ciudad. 7 arriba está la Merced.
¿Por qué tan atrás si la ciudad hemos demostrado que no estaba a ese lado del río y era más pequeña? Porque está trasladada. También en uno de los terremotos se ordena que ciertas órdenes religiosas se trasladen y ellos buscan un terreno más protegido del maremoto, más alto, al final del valle y por lo tanto al terremoto siguiente ellos no sufren el maremoto. Sufren el terremoto, evidentemente, menos también porque emplazarse en ladera, estamos hablando de tener mayor roca y al tener mayor roca la disminución del efecto sísmico es considerable. Aquí estamos a la espera del siguiente terremoto, que no sabemos cuándo va a ocurrir, y que finalmente ocurre en 1730, pero en el de 1647, que es el último que hemos vivido en este momento, murió un militar. Murió un militar porque tenía orden de que era el guardia y que no podía moverse de su lugar. Y por lo tanto él vio venir la ola y no se pudo mover porque tenía orden y fallece. Entonces eso genera un trauma en la ciudad, de que esto no puede ser, que hay que ser un poco más racional en estas medidas, y se establece, esa ya es una interpretación nuestra, que un tiro de artillería para que la ciudad suba a los cerros. ¿Ya? Es decir, además, se genera una respuesta frente a ese año que ya la tenemos documentada para el terremoto de 1751, que se está tratando de hacer ese tiro de artillería, pero que se les moja la pólvora y no les funciona, pero está a la orden de que eso ocurra. Y el de 1730, que sería el siguiente, el tercero importante, vean ustedes ahí que ya no hablamos de terremoto porque en rigor, cuando uno lo empieza a estudiar, el epicentro no fue ahí, fue muy al norte, en la zona de Valparaíso, y acá se generó el maremoto, más daño que el tema de edificio. Entonces, o sea, el tema eh, de las vibraciones. Por lo tanto, se dañaron más edificios hacia la costa que hacia el interior en función de la fuerza de las olas del mar. Y empieza una reconstrucción de los edificios, como la plaza estaba cerca del mar, hay que reconstruir esa zona. Este es el Cabildo, por ejemplo, que se reconstruye entre esos dos maremotos y terremotos. Em, Ahí como anécdota nomás que la ventanita de arriba del balcón es la cárcel de nobles. El resto de la gente estaba abajo en la cárcel y por lo tanto el noble tenía ventana a la plaza y podía ver las procesiones, podía participar de ellas. Se reconstruye la iglesia catedral. em, Y esto es muy traumático para la población, porque a diferencia de los anteriores, estamos hablando de apenas 21 años de diferencia entre esos terremotos, maremotos, y por lo tanto la misma generación lo vive. Ya no se lo cuentan los abuelos ni los bisabuelos, sino que ellos mismos lo vivieron, por lo tanto el trauma es mucho más grande y se genera mayor decisión de una idea que ya había estado en el 1600 de trasladar la ciudad para evitar los maremotos. Y viene el de 1751. El 47 se termina la catedral y el 51, ¡pah! Terremoto de nuevo y maremoto. Entonces la catedral vuelve a quedar en ruinas, aparecen iglesias provisorias como la que se ve en la imagen, este galpón rápido que se construye para mantener todos los ritos eclesiásticos, y empieza un conflicto gigantesco que durará más o menos 13 años en el traslado de la ciudad, en que hay grupos de interés que pregonarán el quedarse ahí y otros en trasladar a la ciudad, que no, y el rey se le preguntará y demorará años en responder, y por lo tanto no hay una decisión terminante sobre esto, sino 3 años después. Las ruinas se conservaban algunas décadas después del traslado, porque evidentemente tiene un costo demoler y bueno, estaban abandonadas. eh, Muy cerca del mar, que el mar la siguiera deteriorando o que el otro sismo siguiente la terminara por voltear completa, o el habitual, ¿no es cierto?, uso que vemos en patrimonio, que piedras de un edificio se sacan para ser utilizadas en otro y uno empieza a tener que hacer arqueología vertical para ir diagnosticando qué piezas son originales y cuáles han sido traídos de otros sitios. Podemos ver los sistemas constructivos que son fundamentalmente en arquitectura en tierra. La arquitectura española nunca sumará la madera en estas zonas como un material relevante a utilizar. Utilizan solo en techumbres, como se ve ahí, en vigas, pero no en los muros.
Por lo tanto, la arquitectura siempre será del tipo de funcionamiento a la masa, que es mucho más rígida y por lo tanto tiene un muy buen comportamiento a sismos medianos y bajos, pero a sismos altos muy malos. Tiene una curva de comportamiento negativa estamos hablando de lo que hoy día llamamos un grado 7, un grado 8, de ahí hacia arriba la arquitectura de masa funciona muy mal. Puede funcionar estupendo un grado 3 o 4, pero genera todos estos problemas que la arquitectura en madera es vinculada a lo indígena y por lo tanto a algo que no tiene un valor cultural, un valor económico, un valor social y por lo tanto es imagen de pobreza. Y pues al español no le interesa esto, lo que hacen simplemente es el adobe transformarlo en adobón, es decir, un adobe de una pequeña dimensión, lo duplican, lo triplican en ancho para tener mayor resistencia. Y claro, podemos pasar probablemente de un grado 3, 4 al 5, pero un grado 6, 7, 8 funciona pésimo y tienen muchos daños en los edificios, que es lo que relata la documentación. Incluso los jesuitas experimentan aquí también, que lo deben haber traído de otros lados, la inclusión de pletinas metálicas al interior de la albañilería de ladrillo cocido y tampoco les funciona, porque nunca funcionó a ese nivel de sismo. Entonces, finalmente, no sé cómo estoy de tiempo, estamos ya en la hora, la ciudad es trasladada se vaya arribita, donde 5 minutos. está la ciudad. Cortísimo, 5 minutos. Carlos. Nos quedan un par de minutos. Sí, estamos cerrando con esto. Y ahí Estamos finalmente bien. el traslado de la ciudad, donde se ve arriba que se traslada algunos kilómetros hacia el río. Esta es la bahía actualmente con la isla Quiriquina ya en la boca, muy protegida también del tema de los ataques de barcos, porque en el fondo el cañón no podía llegar hasta a este lugar, tenía que entrar en la bahía el barco y era más difícil que lograra éxito. Esta es la ciudad actual, para que vean el nivel que ha llegado, de 400.000 habitantes más o menos, la zona central. Cómo quedó el penco original con la ciudad a los dos lados del estero, con unas líneas segmentadas en el 1782, porque la ciudad había tenido orden de traslado y de demolición de todo lo que quedara, ¿ya? Para que nadie lo volviera a ocupar. Se volvió a ocupar igual, pero esa era un poco la idea. Y esta es la ciudad nueva que se va trasladando al interior poco a poco, con algunos primeros vecinos y que demora todo el proceso de 13 años, en una retícula más o menos de 7 por 11 manzanas, con el plan original del trazado de fundación, que ya sí se conserva, de la ilustración, donde está la plaza central, las 4 plazas o espacios, más que nada cuadras, más que plazas, 4 cuadras con órdenes religiosas, las órdenes mendicantes, que forman un área protegida desde el punto de vista militar, porque los templos son al mismo tiempo arquitectura religiosa y arquitectura militar, que permite que se acuartelen los batallones y que sean defensivos para atacar, retener ataques. Y otras instituciones religiosas como los jesuitas cerca de la iglesia, que es muy común en los parámetros latinoamericanos porque compraban los terrenos, pero aquí se les respeta la ubicación cercana a la iglesia. Además tienen la universidad más austral del imperio se construyó acá, que es la Universidad Pencopolitana, duró pocos años, pero funcionó en ese lugar, después de haber estado un poquito en Penco. El hospital afuera de los vientos, lo que se creía en la época, que el aire transmitía las enfermedades, entonces que los vientos predominantes alejaran los vientos del hospital que está allá arriba, y acá a la izquierda las monjas trinitarias, que uno pudiera pensar que están muy bien ubicadas, como a 3 cuadras de la plaza central. Y no es así porque están fuera de este perímetro virtual, este rectángulo virtual protegido por rectángulo eclesiástico y militar que protege el centro de la ciudad. Es decir, las monjas están afuera. Para cerrar, un ejemplo de cómo nos va hablando ya de todos estos procesos, nos resume muy bien varios elementos de resiliencia. Dice, con todos los habitantes de este reino, para mayor seguridad de sus personas y vida, han fabricado las ciudades adaptadas a prevenir los funestos acontecimientos que pueden resultar de tal calamidad. Por esto las calles son anchas, de modo que cayendo a tierra los edificios de ambas partes, dejan siempre un lugar libre para aquellos que puedan por donde vivir en cuartos a la calle, ¿ya? Las casas son solo de un piso y en bajo, así mayor el espacio que deben dejar. Es decir, está pensado que las fachadas se caen, o sea, no hay caso, o sea, ellos no van a pasar a la arquitectura en madera que es más flexible. Van a insistir en el adobe, en el ladrillo cocido, que se les cae, pero dejan el espacio en la calle para que la gente pueda arrancar a los cerros. Las casas, dentro de ellas tienen grandes patios, jardines y huertos, donde los que habitan en su interior se refugian sin temor. Los más acomodados, esto es bien interesante,
tienen en sus jardines o huertas preparadas barracas para dormir quietamente. Es decir, sí adquieren la arquitectura en tierra, o sea, perdón, en madera, pero escondida, sin la incomodidad de salir desnudo al aire o al agua cuando ellos sobreviven de noche. Es decir, las personas acomodadas temblaban en la noche, se levantaban y se iban a dormir a su dormitorio de madera, adentro de su, escondido dentro de sus muros de adobón, fines del 1700. Esto ya está pasando varios años atrás, se ensanchan las calles, lo mismo que estaba proponiendo Diego Godín, Diego me parece en Lima se está proponiendo más ancho en Concepción. Hay ciertas matrices que se van repitiendo, pero como la legislación de la época no es centralizada, sino que cada territorio va dando, cada cabildo va dando sus lineamientos, en este caso el lineamiento del cabildo de Concepción es más ancho que el que se propone para Lima, por ejemplo.